En esta ocasión tenemos la grata compañía de uno de los economistas de más, digamos, prestigio en nuestro país. Se lo ha ganado por su posición siempre crítica, aguda, su visión sobre los temas económicos y su gran experiencia, tanto a nivel gubernamental, a nivel institucional, como su experiencia académica y de investigación. Nos acompaña hoy nuestro amigo y colega Apolinar Veloz, con quien conversaremos sobre temas que son de interés nacional y que seguramente con su forma sencilla, su forma tan didáctica de expresar y de explicar los problemas, va a servir de mucha ayuda para que nosotros podamos comenzar a entender muchos de los problemas que se nos aparecen como algo confuso, sobre todo casi todos los problemas de la economía y sus términos. Sin embargo, vamos a ver ahora qué fácil se puede entender cada uno de esos términos. Así que muy buenos días, Apolinar. Y en primer lugar, me quiero referir a tu último artículo que publica en tu columna semanal de Acento. Ese artículo que tú lo titulaste Tiempo de reconocer las limitaciones. Y sobre todo es un análisis de las medidas y de la política que está llevando a cabo el Banco Central, tendentes a combatir el problema inflacionario. A tu opinión, a tu consideración, ¿qué evaluación, cómo tú evalúas esas políticas que el Banco Central está tomando? Es decir, alza de la tasa de interés, sobre todo de la tasa de interés monetaria, que en menos de un año, ¿no?, ha subido casi 5 o 6 veces, creo. Esa ha sido la política principal del Banco Central y también de casi todos los países de la región y sobre todo de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa medida en concreto como elemento principal en el combate a la inflación? Primeramente, buenos días y gracias José, gracias Luis por la invitación a compartir estos momentos con ustedes. Y la pregunta no podría ser más pertinente, José, en el sentido de que a partir de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, prácticamente la mayoría de los países que están conectados de alguna manera a nivel de los mercados con Estados Unidos ha seguido también una política de incremento de las tasas de interés. ¿Cuál es la diferencia que tiene República Dominicana probablemente con el resto de los otros países que han tomado medidas similares? Es el hecho de que la República Dominicana tiene una alta dependencia de las importaciones y de unas importaciones que han venido aumentando no solamente por razones de dificultades de transporte, de incremento de los seguros, de los costos de los fletes, etcétera, sino también que ha habido una política de los países productores de petróleo para mantener su mercancía más importante en un nivel bastante alto. En la República Dominicana importamos petróleo, importamos gasolina, importamos otro tipo de combustible para la generación eléctrica, para el transporte, para el funcionamiento de la economía en su conjunto. De tal suerte que si hay un aumento de los precios de los combustibles, pues efectivamente hay un efecto horizontal en todos los costos de las empresas y esos costos, esos aumentos de costos se traspasan a los precios de venta generando inflación.
El que ha hecho el gobierno ha dicho vamos a aumentar las tasas de interés, pero el aumento de las tasas de interés lo que tiene ese efecto, primero sobre el consumo duradero de las familias, es decir, la compra de una casa, la compra de un carro, que generalmente se financia, ¿no?, con préstamos de los bancos comerciales. Desde ese punto de vista, entonces afecta ese tipo de negociación, ¿no?, ese tipo de consumo. Y también afecta la inversión. La inversión es, digamos, en todos los modelos neoclásicos que se utilizan, el elemento fundamental para el crecimiento económico. Si no hay acumulación de capital, si no hay inversión, pues efectivamente la economía deja de crecer. Y efectivamente ese aumento de la tasa de interés encarece el costo de la inversión. A pesar de todo eso, la economía sigue creciendo. Y justamente el hecho de que la economía siga creciendo hace que hayan importaciones y de combustible para mantener el funcionamiento de toda la economía. Por consiguiente, los efectos inflacionarios se van a seguir manteniendo a pesar de la medida del Banco Central. ¿Cómo puede, Apolinar, crecer nuestra economía y bajar el nivel de vida, de calidad? Claro, baja el nivel de calidad de la vida porque la inflación está lastimando todos los ingresos de salarios, de sueldos. Todos los que perciben un ingreso fijo están siendo lacerados por la inflación. Entonces, ¿se está resolviendo el problema de la inflación? Evidentemente que no, porque hay una resistencia a bajar. Todavía tenemos una inflación en 8.4, cuando el objetivo del Banco Central es tener una inflación de 4%, con una desviación de un 1% por arriba o por debajo, de tal manera que tenemos el doble de la inflación. Y eso, digamos que reduce toda la demanda real de bienes y de servicios. Y la pregunta es muy importante: ¿cómo una economía que tiene una reducción de la demanda real sigue creciendo todavía? ¿Cómo es posible que una economía que tenga un aumento de la tasa de interés que tiene efectos dañinos sobre la inversión y que la inversión es fundamental para el crecimiento, la economía siga creciendo? Entonces, esas explicaciones uno las puede buscar en, digamos, eso ocurrió durante todos los años que tiene, esta gobernación, desde el 94 generalmente. El único discurso que tiene la gobernación del Banco Central es crecimiento económico. Se gastan millones de pesos en páginas para el crecimiento económico, y ya tanto crecimiento económico que han convencido al propio presidente de hablar del crecimiento, como si el crecimiento fuera la única variable con la cual se mide el bienestar de una población. Hay otros elementos a tomar en cuenta. ¿Por qué no me hablan de la salud? ¿Por qué no me hablan del empleo? ¿Por qué no me hablan de la calidad de la educación? No podemos hablar del gasto en educación, porque del gasto en educación se está aprovechando el sector privado dominicano, básicamente esos que están ahí en el CONEP, que reciben increíblemente con el 4%. Se pagan las nóminas de los profesores de los colegios más importantes de este país, bilingües, que los hijos de la gente del pueblo no va a esos colegios. Y la nómina de esos profesores la paga la gente, no el gobierno, no, porque el gobierno recibe impuestos que lo paga fundamentalmente el consumidor. Y por eso podemos decir que nosotros somos los que pagamos esa, digamos, yo podría decir indecencia, si se puede decir, de que con el dinero del gobierno, con el dinero del 4%, se esté pagando la nómina de profesores de colegios privados. A propósito, Apolinar, estoy seguro que tú debes haber leído, haber analizado el informe que recientemente publicó el Ministerio de Economía, que se hizo conjuntamente con la CEPAL y otra, sobre la desigualdad social, la desigualdad del ingreso. Eso viene a colación porque estamos hablando precisamente de ese problema que es el problema principal de la economía dominicana. La desigualdad social que se origina por la inequidad del ingreso, sobre todo. Y es la causante principal de los niveles de pobreza. A tu entender, ¿qué importancia para ti reviste ese informe?
¿Cuál ha sido tu visión acerca de él? No, mira, a mí me parece que el informe tiene la ventaja frente a los otros informes que se están produciendo de que es un organismo internacional con una visión relativamente diferente al Banco Mundial, al Banco Interamericano del Desarrollo y al Fondo Monetario Internacional en términos de la medición efectiva de pobreza y de distribución del ingreso, y ha venido a poner, digamos, el dedo en la llaga. O sea, a pesar de todo el crecimiento de la economía dominicana, a pesar de toda esa bonanza que anuncian las instituciones internacionales y nacionales, efectivamente la población dominicana todavía sigue enfrentando problemas muy graves desde el punto de vista de la concentración del ingreso. Y esa concentración del ingreso es provocada por el gobierno. ¿Por qué? Porque el 4% del producto, 4.4% del producto en este año se van en las exenciones fiscales. Es decir, que eso que no pagan los empresarios lo tenemos que pagar nosotros. Y la contribución del empresariado a lo que es, digamos, la tarea del crecimiento, la tarea del desarrollo, no está presente. Esos son aproximadamente más de 270.000 70.000 millones, pero este año, para el año que viene, está calculado en 310.000 millones y estamos hablando del 9.9% del producto. Si tú le agregas la evasión del ITEVIS, que dice, hay algunas personas, algunos economistas que dicen, pero espérese, que no es todo para los empresarios. No, el ITEVIS no es para los empresarios. Pero ¿qué ocurre? El empresario es el que colecta los pagos del ITEVIS, porque nadie va directamente después que consume en un restaurante a pagarle el ITEVIS al gobierno, se lo paga al dueño del restaurante y el dueño del restaurante es responsable de pagarlo, pero se quedan con el ITEVIS en más de un 60% en un estudio que hizo DGI en el año del 2017. Eso probablemente haya cambiado y no ha cambiado para reducirse. Y también las empresas evaden el impuesto sobre la renta en un 43%. Si usted suma todo eso, más del 10% del producto se va en filtraciones, en incumplimientos tributarios, y todos esos incumplimientos tributarios van a los bolsillos de los empresarios, y esos son ganancias. Y si se considera todo eso como parte de la ganancia, entonces efectivamente esa contribución que hace no pagar impuestos significa que la concentración del ingreso es mucho mayor. Y si todavía hablamos más y decimos, vamos a hablar de la concentración de la riqueza, el panorama es mucho peor, porque habría que considerar, por ejemplo, todo el gobierno, toda la privatización que se hizo durante el gobierno de Leonel y lo que está haciendo este gobierno con las APPs y los fideicomisos, que es regalando la tierra del Estado, sencillamente para que el sector privado haga negocios. Y eso es efectivamente parte de lo que es la concentración brutal de la riqueza y del ingreso en la República Dominicana. ¿Tú consideras que la cifra que arroja ese informe, esa cifra que dice que el 10% de la población del sector más alto, de la población, del quintil más alto, o el decil, ¿no? Que ahora lo reparten en 10 en vez de 5, es su concentración de la riqueza es a nivel del 55% de la riqueza. Eso en el 2020. Sí. Y supuestamente yo creo había que sí. bajado. No, yo creo que sí, porque en el año de 1998 se hizo la primera encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, y esa decía que el 10% de la población tenía el 34% del ingreso nacional. Estamos hablando del año 98. Hay 2 más 20, 22 años. Estamos hablando, ¿no? En 22 años yo creo que justamente si se hace un recuento de todo lo que yo he dicho aquí, esa cifra es correcta. Me parece que es correcta, me parece que tiene, digamos, visos, tiene, digamos, datos que permiten decir que la concentración del ingreso ha sido brutal en la República Dominicana. Y si tuviéramos la forma de medir la riqueza o hubiese una metodología para medir la riqueza, todavía
más tétrico el panorama de los dominicanos. De tal manera que este sistema de crecimiento permanente y de mucha bonanza en los periódicos, lo que está generando es una desigualdad impresionante cuando se supone que el crecimiento económico debe repartir, según dicen los neoclásicos y las teorías que defiende el Banco Central y esta administración, de que debe repartirse cada vez que... El famoso derrame. Exactamente, el efecto derrame, el efecto del trickle-down economics. No se está repartiendo, se está socializando cada vez más las deudas. O sea, se está repartiendo. Eso lo que hace es justamente todo lo contrario, porque cada vez los dominicanos nos despertamos con una deuda todavía mucho más grande, y es porque el gobierno no tiene ningún control del gasto público. El gasto público siempre para crecer. Los proyectos que hay no son proyectos que están contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso no se recibe ningún tipo de evaluación de esos proyectos de desarrollo y se califican para entrar dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque hay que decir una cosa, todo el mundo sabe que yo no he sido, nunca he tenido a favor nada del Partido de la Liberación Dominicana ni de sus funcionarios, pero debo reconocer algo. El ministro Montaz hizo un esfuerzo para socializar lo que eran los aportes de todo el mundo a lo que era la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso fue general, participó todo el mundo ahí. El que no quiso participar no participó, pero el que quiso hacerlo tuvo la oportunidad de hacerlo y aportó. Y esos aportes se pusieron, digamos, en matrices y todo eso se discutió. Es decir, que si eso se hiciese ahora en un marco supuestamente más democrático y de cambio, probablemente los resultados del gobierno en términos de políticas económicas hubiesen sido mejor. La política de este gobierno está orientada fundamentalmente a hacer negocios con el sector privado. Entonces, no le importa la salud, no le importa la calidad de la educación, no le importa la calidad del empleo, no le importa nada de eso. Lo que le importa es mantener la rentabilidad de las empresas y crear otras para beneficio de empresarios del sector privado. Sí, por supuesto que en el caso, vayámonos un poquito más desde donde comenzamos, el artículo tuyo sobre la inflación y las medidas que se están tomando. Hay un caso que quería comentar contigo, que es el que tú mencionas, sobre la economía norteamericana. La economía norteamericana, durante un tiempo bastante extenso, ¿no?, estuvo sustentada en la emisión de dinero inorgánico, ¿no? Lo dicen ellos, de la impresión de dinero nuevo. No, o sea, de la compra de bonos por parte del Tesoro. Sí, pero que en el fondo era eso. Se emitía dinero nuevo para comprar esos fondos. Y eso inundó, o sea, se hizo de manera brutal. Y muchos economistas te explican, ¿no?, la situación inflacionaria a partir de ese fenómeno. Tú has dicho aquí en tu artículo que si bien es cierto que la Reserva Federal ha aumentado los niveles de la tasa de interés para controlar, recoger nuevamente, digamos así, esos dólares que están, esa liquidez que está en exceso en la economía, y enfriar la economía hasta el punto de que muchos hablan ya de una recesión el año que viene o este año, no sé, la economía, según tu artículo, ¿no?, norteamericana va a sufrir un descenso de un 0.6%. Es decir, estamos ante un proceso que se ha dado frecuente en Estados Unidos, que lleva por nombre estanflación, o todavía no se puede hablar de ellos cambiaron la definición. O sea, antes se suponía que eran 3 trimestres consecutivos teniendo un crecimiento negativo o a la baja, y ahora ellos cambiaron. Ellos dicen que hay no solamente que fijarse en esos 3 trimestres consecutivos de declive de la economía norteamericana, sino también hay que fijarse en el mercado del trabajo. Y entonces el mercado de trabajo está, como dicen ellos, muy caliente. Es decir, por cada norteamericano que está buscando un trabajo hay 2 empleos disponibles.
Entonces, ellos dicen, no se puede decir que la economía está en un estado de estanflación cuando tú tienes una demanda de trabajo tan fuerte y que se está manifestando. Pero fíjate una cosa, vamos a ver, o sea, la economía norteamericana tiene que financiar el déficit presupuestario. Y el déficit presupuestario lo financia a través de que el Tesoro haga una emisión de bonos y la Reserva Federal se lo compra. ¿Está bien? La inflación va a depender de la velocidad con que el gobierno gasta el dinero. O sea, ese dinero no va inmediatamente a la economía, sino, dependiendo de los proyectos que tiene el gobierno, pues efectivamente comenzará a gastar y de acuerdo a la velocidad del gasto, es posible que eso tenga algún efecto sobre la inflación. Los estímulos que se dieron a la población fueron rápidos. Sí, pero la mayoría, hay mucha gente que dice que eso ha generado inflación. Sin embargo, hay, digamos, trabajos que dan cuenta de que hubo un ahorro importante porque las familias previeron que después que se terminara ese estímulo y no hubiese trabajo, la forma de financiar su consumo era a través de utilizar los ahorros que le permitían le permitió el pago que hizo Trump y que lo continuó el presidente Biden. Entonces, esa es la idea. Eso no inmediatamente impactó a la economía americana. De hecho, no subió la inflación más que por razones de tipo de atrasos en los embarques y ese tipo de cosas, pero inflación de esa naturaleza, digamos, no se vio en ese momento. Muy bien. Señores, conversar con el economista Apolinar Veloz siempre el tiempo siempre va a ser escaso.